Cuando nosotros queremos realizar algunas importaciones de nuestra información, a veces queremos tener algunas predicciones para que pueda sumarse a nuestra información de nuestros reportes de tabla dinámicas. Para ello, en Excel existe la forma de poder ingresar o agregar un elemento calculado. Teniendo la información que estamos trabajando, creamos una nueva tabla dinámica y la agregaremos en una hoja existente y generaremos nuestra información. Podemos tener esta información en una tabla dinámica que estamos creando y podemos arrastrar la información que estamos visualizando, o podemos quitar la información. Ahora, si nosotros queremos agregar un elemento calculado, por ejemplo, le indicamos que nos muestre por fechas, pero en fechas hay que seleccionarlo que nos agrupe por meses, o podemos indicar agrupar, indicamos que era grupo de selección y indicamos que sea por meses. Muy bien, entonces tenemos los siguientes meses, ¿no? Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. Y queremos que nos sume el salario anual. Muy bien, entonces tenemos la información del salario anual. Recuerden tener un formato para que puedan visualizarlo un poco mejor. Y queremos predecir, por ejemplo, queremos indicarle que enero, febrero, marzo, que los 3 primeros meses nos sume la información que sería la predicción para mayo y comparar. Por ejemplo, indicamos elementos en cálculos, seleccionamos campos, elementos conjuntos, indicamos elemento calculado. Para crear un elemento calculado debemos tener en cuenta que en un informe de tabla dinámica, la información, si tiene 2 o más tablas dinámicas que están unidas entre sí, como por ejemplo vamos a ver un poco más adelante cuando se realice algún dashboard o algún cuadro de mando, no se va a poder realizar el elemento calculado porque solamente este elemento calculado forma parte de una tabla que no está vinculada con las demás tablas. Bueno, indicamos elemento calculado. Vemos que nos indica este campo de informe está agrupado. No se puede crear un elemento calculado, un elemento agrupado. Entonces vamos a indicar desagrupar. Muy bien, entonces tenemos esa información desagrupada. Elementos cálculos, indicamos elemento calculado. Sí nos permite, como ven, sí nos permite realizar el cálculo. Así sucede cuando también está enlazada a otras tablas dinámicas, porque Excel ha indicado en sus versiones que no puede realizar ese elemento calculado en unas tablas vinculadas o agrupadas. Muy bien, entonces en este caso no habría tanto sentido visualizar. Quitamos fecha de ingreso y vamos a poner país. Por país. Por ejemplo, en país tenemos la siguiente información: China, México, España, Perú. Hay que indicarle que a este campo calculado, por ejemplo, que nos sume los países de habla hispana. Cálculos, campos, elementos, elemento calculado, vamos a indicarle países habla hispana. Entonces, ¿cuál sería nuestra información? Sería, ¿qué elementos son de habla hispana? China más México más Perú. Si aceptamos, vemos que nos crea un nuevo elemento calculado. Si vemos que España más México más Perú suman 12.540.105. Nos muestra 12.540.105. Pero ¿qué sucede? Que nos suma el total, incluido el campo calculado.
por ejemplo, a esto, para que tenga un poco más de sentido, podemos eliminar el elemento calculado. Seleccionamos en la flecha, indicamos países de habla hispana, eliminamos y le indicaremos provisión. O sí, provisión. Provisión futura. Nuestra provisión futura va a ser España más México más Perú. Provisión futura español, por ejemplo, ¿ya? Español. Indicaremos sumar. Aceptamos. Entonces ahí sí tendría un poco sentido, ¿no? Provisión futura para las personas en español. Indicaremos la suma. Esta es la provisión actual más la provisión futura. Entonces lo que tendríamos que tener es 29.656.763 para todos estos países que están actualmente, más nuestra provisión futura. Eso sería en cuanto a campos calculados. Si además nosotros queremos tener algún campo en especial, tenemos que seleccionar primeramente las filas en esta fila para poder obtener el acceso al elemento calculado. Ahora indicaremos, por ejemplo, que sea provisión Asia. Entonces nuestro campo calculado va a ser China. ¿Podemos dejarlo en esa forma? Sí. O podemos inscribir una fórmula. También se puede escribir una fórmula. Entonces indicaremos sumar. Aceptamos y nos sale la provisión Asia, que es lo mismo que China, ¿no? Esa sería nuestra provisión. Además nos estará aumentando el total. Entonces sería la suma de los salarios actuales de todos estos países de los empleados más la provisión en español y la provisión en Asia sería 34 millones, ¿no? 233.316. Ya tenemos esa información. Ahora queremos tener un orden de resolución. Nos dirigimos a campos, elementos conjuntos, indicamos orden de resolución y vemos que nos encuentra dos elementos, pero no tiene sentido, ¿no? Porque los dos forman de manera distinta la resolución. Entonces hay que indicarle a esta información, solamente para obtener un ejemplo, porque se puede utilizar en diferentes campos, pero dependerá cómo se quiere utilizar. Por ejemplo, voy a indicar que otro elemento calculado, voy a indicar que sea diferencia de provisiones. Ejemplo, vamos a indicarle que sea la provisión futura en español menos la provisión en Asia. Eso sería nuestra diferencia. Hay que indicarle total para que se pueda diferenciar un poco más. Sumar y aceptamos. Y como vemos, nos calcula 12 millones menos 4 millones, que sería 7.963.000. Pero debemos tener en cuenta siempre que agreguemos un campo calculado, se nos suma esta información. Se nos suma este total de todos los elementos que tenemos en esta información. ¿Se puede hacer con campos calculados? Sí se puede hacer, pero tal vez no sea necesario agregar algún elemento calculado. Si nos dirigimos a campo calculado, si indicamos en orden de resolución, vemos que tenemos esta información de orden de resolución. Como vemos, podemos bajar, podemos subir. Por ejemplo, si nosotros indicamos provisión futura de español y eliminamos, cerramos, vemos que nos aparece un error. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos indicado en nuestra orden de resolución que en total diferencia de provisiones, la provisión en español se reste con provisión de Asia, pero provisión en español no existe. Entonces al momento de hacer el cálculo de esta información no encuentra valor y nos estaría indicando un error de nombre porque no encuentra el elemento al cual estamos haciendo referencia. Entonces esa sería la forma de cómo nosotros podemos utilizar elementos calculados si queremos obtener mayor información de nuestros elementos calculados o nuestra información de cómo queremos que se realice un determinado cálculo en nuestros elementos calculados. Para tener una idea un poco más clara, también podemos obtener nuestras
nuestro apartado de documentación de fórmulas. Si indicamos crear lista de fórmulas, vemos que nos crea, ¿no?, nuestros elementos calculados, y aquí serían nuestras fórmulas que estamos creando. Sería la forma si nosotros queremos tener una documentación del cual nosotros sustentar o tener una referencia de lo que estamos haciendo, o las fórmulas o elementos que estamos calculando, y tener una documentación para en un futuro poder informarnos y revisarlos y detallarnos de lo que estamos o lo que se había hecho por nosotros o por otra persona.